Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, ayer tarde se produjo una decisión en el Tribunal Supremo de Justicia que permite darle una esperanza. No es que las cosas ya se hayan resuelto, pero por lo menos una esperanza a todos aquellos funcionarios públicos que han venido demandando la nulidad del reglamento de la ONAPRE que vulnera totalmente sus derechos prestacionales y también afecta no solamente a los activos, sino también a los trabajadores jubilados y pensionados. La Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia abrió la posibilidad de anular el mecanismo empleado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, para fijar los sueldos de los empleados públicos en Venezuela. Tal decisión está contenida en la sentencia 252 redactada por el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal en Venezuela. En esta sentencia los magistrados declararon que admiten provisionalmente la presente demanda de nulidad cuanto al lugar a derecho, es decir, que cumplió con todos los requisitos de ley para poder ser admitida. En concreto, los demandantes solicitaron a la sala anular el instructivo denominado Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, aplicada por el Ejecutivo Nacional con el apoyo de los Ministerios del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, además de la Oficina Nacional de Presupuesto. En este caso, demandan la nulidad en un recurso que fue interpuesto por 5 casas de estudio de Venezuela, la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad Nacional Experimental Antonio José de Sucre y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Se adhirieron a la demanda la Caja de Ahorro de los Trabajadores de la Universidad de Carabobo y el Sindicato de Trabajadores de esta casa de estudio. Consideran que estos derechos están siendo vulnerados, los derechos pensionales, y también todo lo que se refiere a la contratación colectiva, afectando a la población no solamente universitaria, sino también a la población de trabajadores de la administración pública en términos generales. Así que, bueno, por lo menos una ventanita de esperanza para la gente. Bueno, en medio de tantas ventanas de esperanza, pues no sé qué tantas esperanzas tengamos con esta. Según la dictadura y según Nicolás Maduro, ha designado como embajador en Teherán a un militar que es compañero de uno de los tripulantes del avión iraní retenido en Buenos Aires. Así la dictadura de Nicolás Maduro pues ha designado como embajador en Irán a este militar que fue compañero de uno de estos tripulantes de este avión iraní, quien está retenido. Así lo muestra un documento que se ha presentado la semana pasada por la Secretaría de la Asamblea Nacional Chavista y quien la chavista Rosalba Gil, quien comunica esta propuesta de Nicolás Maduro a Timoteo de Jesús Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de la Política Exterior, para que José Rafael Silva Aponte sea designado para la sede diplomática de Teherán. Silva Aponte es un militar de larga trayectoria que participó en el intento de golpe de Estado del año de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, liderado por el fallecido caudillo Hugo Chávez. Entre el año 2016 y 2018 fue comandante de la base aérea El Libertador en Palón Negro, en Aragua. Es allí donde se encuentra la base de operaciones de Entrasur, la compañía estatal venezolana, filial de carga de esta aerolínea Conviasa, envuelta en la polémica de este avión retenido en Buenos Aires desde inicios del mes de junio. Bueno, esa es la situación. Y tenemos también, a propósito del tema de Irán, no deja de sorprender la manera tan, tan caudillesca como el régimen de facto maneja Venezuela. Ayer nos sorprendíamos con la noticia de que 1 millón de hectáreas de territorio venezolano, de territorio productivo, han sido entregadas, no se sabe de qué forma, a la administración iraní. Entiendo yo que según la Constitución de Venezuela, ningún presidente puede ceder, enajenar o gravar sobre territorios venezolanos, porque eso es una decisión que influye
en el tema de la soberanía nacional. Pero bueno, Maduro no le ha prestado atención, como lo ha hecho en otras oportunidades a la Constitución Nacional. No le ha prestado la atención ni siquiera a la propia Asamblea Nacional Chavista, porque una operación de esta magnitud tiene que darse en discusión a través de la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional tiene que aprobarle al presidente de la República cualquier acción en ese sentido de entregar parte de la soberanía nacional. En tercer lugar, no se sabe qué fue lo que convino. Si fue un arrendamiento, si fue una cesión, si fue un pacto, como dicen acá, de retroventa, si fue, no se sabe cómo, qué tipo de acuerdo llegó Venezuela con Irán y Maduro con la administración iraní. Pero también el cuarto elemento es que nos vinimos a enterar no por las autoridades venezolanas, nos vinimos a enterar porque un funcionario, un viceministro de Industria y Comercio de allá de Irán declaró a un medio de comunicación de Irán que bueno, que ya ellos están montados en el 1.000.000 de hectáreas que Maduro les cedió en Venezuela. Pero recuerda que siempre ha dicho que Nicolás Maduro y este gobierno cede lo que no es de él. Siempre sucede eso. Por eso que hablo de caciquismo. Eso en Venezuela el chavismo la maneja como si fuera una finca de su propiedad, como si las vacas, que son las empresas del Estado, pudieran ser cedidas, transferidas, vueltas a reprivatizar, molidas, no sé qué cosa se puede imaginar usted con la propiedad de un particular. Pero Maduro trata a Venezuela como si Venezuela fuera su hato particular, en donde puede hacer lo que le da la gana. Estas decisiones, yo quisiera ver si la Fuerza Armada Nacional va a reaccionar frente a esto. Y va a decir, bueno, mire, hubo una cesión de soberanía. Porque es la administración y la acción de los iraníes. Es más, los iraníes presentan eso como una reserva estratégica alimentaria para su país. Porque eso fue lo que declaró el viceministro iraní. Dijo que esa era, en medio de la situación global, esa era una reserva estratégica alimentaria para su país. ¿Y cuáles son esas reservas que el gobierno venezolano tiene que garantizarle a nivel de alimentación al pueblo venezolano, valga la redundancia? Es que eso es lo que no se sabe, porque no se conoce a profundidad el negocio que hizo Maduro con esta tierra. Si fue para pagar una deuda, si fue para una alquilera durante un periodo de tiempo, una renta durante un periodo de tiempo, si es que no vamos a rentar nada, sino que simplemente los iraníes se meten y cierran ese espacio, y ese espacio es de ellos. Es que estamos hablando de 1.000.000 de hectáreas, no estamos hablando de cualquier cosita. Es que recuerda, Alan, que Nicolás Maduro y toda su gente ha entregado la soberanía porque no le interesa absolutamente nada. Durante esta semana alguien comentaba, Nicolás Maduro pues fue una persona que no tuvo muchos recursos o que su niñez no fue la mejor, entonces en este momento tiene unos dineros que no son de él, que los ha adquirido, entonces no quiere soltarlos y no quiere apoyar absolutamente a nadie. En medio de esa situación tan compleja por la cual vive Venezuela, por la cual está pasando, recordemos que ha dado muchas cantidades de dinero que son del pueblo venezolano y que las ha regalado, que las ha condonado y que sigue haciendo lo mismo. O sea, él siempre va a seguir haciendo lo mismo. Bueno, recordemos cómo le condonó la deuda al de San Vicente y Granadinas. De las Granadinas. Cómo le condonó la deuda petrolera. O sea, como si fuera de él. Además le dio muchas más garantías. Le dio recursos. Es más, el descarado de San Vicente y Granadinas tuvo la desfachatez de escribir una carta pidiendo que le devolvieran una plata de un pago anterior que él había hecho a cargo de esa deuda. Y son tan capaces que permitieron que se lo devolviera. Ahora uno dice, ¿dónde está la soberanía de Venezuela? Recuerde que esa soberanía también se la entregó a los grupos irregulares de las FARC, del ELN, de la Nueva Marquetalia. O sea, toda esta acción no hace sino confirmar que Maduro lo menos que tiene es corazón venezolano, porque a él no le importa. Así de sencillo. Mira, ha dado en el clavo con un análisis el tema de quién garantiza. Irán presenta esto como reserva estratégica alimentaria.
¿quién garantiza la alimentación de los venezolanos que están el 98% pasando necesidades y hambre en Venezuela? ¿Dónde está ese espíritu bolivariano que invocan cada vez que le da la gana ensuciando el nombre del Libertador? ¿Dónde está la situación real de preocupación por el pueblo venezolano? O sea, esto de Irán no me luce otra cosa sino traición a la patria. Porque precisamente... Y es ahí donde tienen que castigarlo. El gobierno venezolano realiza traición a la patria a cualquier defensor de derechos humanos, a quien esté denunciando esta violación sistemática de derechos humanos. Ahora, él lo está realizando. La Corte Penal tiene que realizarlo ya. Esta es una verdadera traición a la patria, porque si usted prefiere garantizarle los alimentos a un país que ni siquiera está dentro del continente, sino que está al otro lado del charco. Si usted se preocupa más por ello que por los venezolanos, uno dice, bueno, definitivamente llegamos al llegadero y este señor ya es a la clara que a los venezolanos no los quiere. Tendrá sus razones de naturaleza de dudosa procedencia, porque Maduro, ya sabemos cómo está el tema de su nacionalidad. Pero el tema de lo que está ocurriendo con lo de Irán, para mí me parece demasiado grave, porque es que estamos estamos haciendo la lectura de lo que dijo el iraní, no de lo que ha dicho el régimen. Y que el gobierno jamás se va a pronunciar, porque recuerde que siempre sucede eso, nunca se pronuncia. Yo quiero ver qué va a decir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, yo quiero ver qué va a decir la Asamblea Nacional Chavista. Yo quiero ver qué va a decir en términos generales, los organismos institucionales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Nacional y también la Contraloría General de la Nación. Vamos a ver qué dicen estos organismos. Presumo que no va a decir nada, pero por lo menos vamos a darle un espacio de tiempo para que se pronuncie sobre esta gravísima situación que ha sido abierta. Esta olla ha sido abierta por los iraníes en Irán, no el gobierno de facto en Venezuela. Y en otro orden, César Pérez Viva analiza las líneas de acción política del régimen de Nicolás Maduro en contra de la oposición. Escuchemos. En la sociedad. Maduro tiene una estrategia con dos líneas constitutivas claramente definidas. La primera línea es la de desanimar, desalentar y desmovilizar a los ciudadanos. La segunda línea es la de dividirnos todo lo que sea posible. Estas son las dos grandes líneas maestras de la estrategia madurista. Si esas son y las tenemos y las internalizamos, ¿cuál deberían ser las líneas de nosotros? Todo lo contrario. Maduro nos quiere dividir, nosotros tenemos que buscar el camino para entenderlo. Maduro nos quiere desanimar, desalentar y crear el mito de que él es invencible, entonces nosotros tendremos que crear una línea totalmente distinta, que es precisamente la de real. Es la posición de César Pérez Vivas en relación a este tema del régimen, la estrategia de la división, la estrategia del desánimo. Ayer Luis Ortega Díaz hablaba del tema del desánimo, hoy César Pérez Vivas habla del tema de la desunión. Y son aspectos fundamentales, líneas generales del régimen a 2 años, un poco menos, de las elecciones presidenciales que constitucionalmente se deben realizar. Ojo, porque estamos hablando hipotéticamente de unas elecciones que según la Constitución son para el 2024, pero que tienen una propuesta también que generó Nicolás Maduro, dijo que para el 2026, recordemos eso. Estamos en escenarios de verdad fangosos, en escenarios que no son nada concretos, pero el régimen analizará sus variables e incluso se atreverá a modificar o cambiar las normas previstas en la Constitución Nacional a través de su muy dispuesta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que eso hace lo que ellos digan. Pero ahí estamos, frente a una circunstancia de verdad que nos señala que la orientación para la oposición es unidad o muerte, así de sencillo,
unidad o muerte. No hay otra posición para la oposición en Venezuela frente al nuevo reto político que se le estima, se le genera, ese muro que se le ha montado, en donde también hay que tratar el tema, y me perdonan extenderme un poquito sobre esto, tratar el tema del voto del migrante, que hasta ahora ha sido poco lo que se ha hecho concretamente en relación a esa materia. Presionar al Consejo Nacional Electoral para que se permita el voto de los más de 2.800.000 venezolanos que tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto en el exterior. 20% del padrón electoral de Venezuela se encuentra fuera, en el exterior. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Hacemos como siempre con más información. Y el 54% de las empresas en Maracaibo registró un aumento en el precio de sus productos y servicios con respecto al trimestre anterior. No obstante, el 44% de las empresas subieron sus ventas en este mismo periodo. Este fue el reporte que ha realizado la Cámara de Comercio de la ciudad por medio de un estudio a través de la encuesta coyuntural económica correspondiente al segundo trimestre, o sea, ese de abril y junio de este año en curso. Según este estudio, el 56% de estas empresas afirmó que el número de sus trabajadores no varió comparándolos con el trimestre anterior. El 46% de las empresas afiliadas a esta institución gremial valoró la marcha de la empresa como favorable. Por otra parte, el 44% de las empresas expresó que su nivel de inversión fue igual con respecto al trimestre anterior, según los dos principales rubros de inversión: inventarios con un 44%, tecnología 35%, mientras que la principal fuente de inversión fue el flujo de caja con un 70%, seguido de la cartera de ahorros 26% y un aporte de capital nacional con un 11%. Hace rato hablábamos del tema de Irán. El encargado de negocios ante Colombia de la administración Guaidó, Eduardo Batistini, calificó como vendepatria al régimen de facto de Nicolás Maduro por ceder terreno de Venezuela al gobierno de Irán. El viceministro de Asuntos Económicos de Irán declaró que Maduro entregó 1 millón de hectáreas venezolanas para cultivo a los iraníes. Condenó Batistini a través de su cuenta oficial en Twitter. También afirmó que se hacen llamar patriotas y entregan tierra a gobiernos extranjeros en vez de promover al agricultor venezolano. Vende patria, ratificó. Cabe destacar que, según las declaraciones a la agencia iraní Tasnim, el viceministro de Asuntos Económicos, Mohsen Khashoggi, afirmó que un plan tan importante para el cultivo extraterritorial como este que revela Irán hace pensar que el país se ha vuelto tan grande y fuerte y ha alcanzado un nivel tan alto en los intercambios científicos a nivel internacional. Pero más allá de eso, de intercambios científicos, está el hecho que a Irán se le entregó 1 millón de hectáreas para la producción. Y en otro orden, precisamente hablando de Nicolás Maduro, agudiza las tensiones con Colombia, puso en alerta a los militares por supuestas amenazas terroristas. Así lo ha venido mencionando, que se deben estar alerta para garantizar la paz venezolana ante las amenazas terroristas desde Colombia. Alerta, se conspira con terroristas y de traidores nacidos en Venezuela para hacerle daño a nuestra patria, pero ningún crimen es perfecto. Nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales que conspiran contra la paz y la estabilidad que se tiene en el país. Bueno, les comento que lo del Ministerio de Educación es muy grave, al punto que ya no es solamente el instructivo ONAPRE, sino también el tema del llamado bono vacacional, que siempre se le cancelaba a los docentes venezolanos en el mes de julio, y era proporcionalmente más de un mes de bonificación para poder cumplir el objetivo de darle a los trabajadores de la educación unas vacaciones felices. Pero ocurre que el gremio docente hoy protestó frente a la sede del Ministerio de Educación en Caracas para exigir el pago completo del bono vacacional, así como la derogación del instructivo de la UNAPRE. El pago debe ser completo y no chucuto, fueron algunas de las consignas. Los trabajadores del sector público, así como pensionados y jubilados, marcharon por la avenida Urdaneta y llegaron hasta el Ministerio de Educación a solicitar la derogatoria del instructivo ONAPRE y también el pago de sus vacaciones. Resulta que a los trabajadores
Es que es una cosa de verdad tan vulgar y grosera. A los trabajadores del Ministerio de Educación se les pagó con el salario que tenían en el año 2020. Imagínense usted con la devaluación en Venezuela. ¿En qué les quedó? ¿En qué les quedó de bono vacacional? Y alegó la ministra que eso fue lo que dio la tabla UNAPRE, y entonces, bueno, hay que pagarle lo que dice la tabla UNAPRE. Pero lo que pasa es que están violando la contratación colectiva, porque del 20 al 22 pasaron 2 años en donde el bolívar y la moneda venezolana se devaluó, y en donde lo que están recibiendo es una migaja, prácticamente como bono vacacional. Bueno, pero ese es el régimen de facto, un gobierno que no le preocupa a la gente, mucho menos su vacación o los recursos que se pueden destinar para eso. Y en otro orden, Monómeros defiende su gestión mostrando las declaraciones del director regional de Icontec, Simón Bolívar, y muestra su informe de gestión. Escuchemos. La importancia que las empresas cumplan con la verificación de su reporte de sostenibilidad por parte de Icontec son múltiples esos beneficios. Principalmente el propósito de esta verificación es generar confianza y credibilidad tanto a nivel interno como externo, principalmente a las partes interesadas, que lo que buscan es no solamente saber los avances que las organizaciones tienen a través de estos reportes de sostenibilidad, sino que un ente de tercera parte, como en el caso de Icontec, de fe, verifique a través de esta declaración de cumplimiento del reporte. Lo que encontramos en la verificación del reporte de sostenibilidad de Monómeros en el periodo 2021 definitivamente fue que pudimos evidenciar el cumplimiento del proceso que se debe cumplir para declarar estos reportes. Uno, la preparación, la recolección de la información, la elaboración en sí del informe y lo más importante, y es la comunicación. Estos reportes de sostenibilidad lo que buscan a través de la comunicación es generar confianza en la gestión y en el gobierno corporativo de la compañía, de Monómeros en este caso. Cuando un reporte de sostenibilidad se declara, se verifica y se comunica, lo que estamos diciéndole a las partes interesadas es que efectivamente lo que este reporte genera está evidenciado no solamente en lo que se dice, sino en los hechos que aquí se recogen. Desde la perspectiva de Icontec, lo que nosotros estamos aportándole a las organizaciones que los consideramos aliados es poner la sostenibilidad a la mano de todas las personas. La sostenibilidad no debe ser compromiso de un área, no debe ser compromiso de la alta administración, debe ser compromiso de todos los que conforman una empresa, en este caso Monómeros. Ese es el principal propósito que nosotros estamos persiguiendo, pero lo más importante, y hay que reconocer. Bueno, es la situación entonces de Monómeros desde la perspectiva del Icontec. Habrá que ver si esto es suficiente para levantar la imagen ante las denuncias de hechos irregulares en Monómeros. La representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Panamá, Fabiola Sabarce, expresó su preocupación por la situación que atraviesan 23 mujeres que forman parte del total de presos políticos que viven en Venezuela hasta la fecha. De estas mujeres injustamente privadas de su libertad por razones políticas, 16 son civiles, 6 son funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una pertenecía a un cuerpo policial, enumera la representante del gobierno interino. También afirma que la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Tineo, había afirmado que estas mujeres son víctimas de tratos crueles y en algunos casos de torturas. De estas 23 mujeres, 5 han sido condenadas y el resto permanece en procesos judiciales en los que no se ha logrado establecer su responsabilidad en la comisión de algún delito o hecho punible. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial. El 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Tuscati Galmira y a toda esa amable audiencia. Continuamos con más información.
Bueno, mire, el colmo del descaro. El régimen aseguró ante la Organización Internacional de Trabajo que está cumpliendo los acuerdos del diálogo social, mientras encarcela a sindicalistas. Ocurre que mientras arrecia la detención de dirigentes sindicales, el régimen de facto de Nicolás Maduro viene diciéndole a la OIT que ellos sí están cumpliendo, que están tratando bien, cumpliendo las contrataciones colectivas, haciendo el diálogo tripartita, cumpliendo todas las especificaciones de la OIT. Recordemos que hace algunas semanas se reunieron representantes de ese organismo internacional con el régimen de facto, con la gente del sector de propietarios de empresas, industrias y comercio, y se reunieron con los trabajadores y se llegó a un acuerdo, ciertos aspectos que deberían cumplirse para que la relación laboral en Venezuela fuera de lo más satisfactoria posible. Sin embargo, el régimen no lo ha cumplido y no conforme con que no lo ha cumplido, ha venido deteniendo a funcionarios y a representantes sindicalistas en el país. Sostuvimos una interesante reunión de trabajo con el director general de la OIT, Guy Ryder, donde presentamos los avances y cumplimiento de acuerdos vinculados al Foro del Diálogo Social realizado en abril, informó el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba. Sin embargo, la realidad muestra que hay un recrudecimiento en la persecución y el hostigamiento a dirigentes sindicales en Venezuela. A comienzos de julio, el régimen detuvo a 6 activistas y defensores de derechos de los trabajadores vinculados al partido Bandera Roja, y la semana pasada el SEBIN arrestó por 5 horas al dirigente sindical de Barrio Adentro, militante del Partido Comunista de Venezuela. Esta es la situación real de los trabajadores en el país, que se han visto enfrentados a un régimen que supuestamente es de los obreros. Y en otro orden, el Tribunal Supremo de Justicia deja en manos de la justicia penal ordinaria el caso de la masacre de El Amparo. Esto según Acceso a la Justicia. Así, la jurisdicción penal ordinaria y no la militar será la encargada de conocer y además sentenciar la masacre del Amparo. Así lo decidió el Tribunal Supremo de Justicia, que consideró que el caso de los 14 pescadores que el 29 de octubre de 1988 fueron asesinados por una comisión policial y militar en el Caño Las Coloradas, municipio José Antonio Páez, en Apure, no es competencia de la justicia castrense. La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal en sentencia número 208 del 22 de junio de este año en curso, en el cual resolvió el conflicto de competencia que en mayo pasado le presentó la Corte de Apelaciones del Estado Apure en contra de la Corte Marcial. Así se viene leyendo esta decisión, que está redactada por el magistrado Michael Moreno Pérez, en clara alusión a la reforma que sufrió el Código Orgánico de Justicia Militar. Bueno, para los que están soñando con pajaritos preñados, así decía mi abuela, la estimación sobre la reapertura de la zona de frontera es clara. El 8 de agosto no se va a dar una reapertura total. Esto lo ha informado Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira. Castillo indicó que la reactivación de la frontera entre el Táchira y el norte de Santander será gradual, progresiva y segura. Para ello, reiteró, se empezará con el paso del transporte de mercancías mediante el puente internacional Francisco de Paula Santander. Para el paso de estas gandolas aún no hay fecha específica, se espera que sea el 8 de agosto o en los siguientes días se concrete, podría ser a los 15 días o menos, manifestó optimismo la representante del sector de las empresas del servicio en la zona. Para Castillo, el paso de vehículos particulares y transporte público y privado será para el segundo semestre del año 2023. Es decir, habrá que esperar hasta el próximo año para que se reactive el tema del paso del transporte público, vehículos particulares. También con el propósito de que no se genere caos y embolletamientos que se pudieran presentar allí. En San Antonio del Táchira aún se mantiene una alta cifra de comercios paralizados que raya el 75%, mientras Castillo señalaba que el 25% que está operando lo hace bajo un panorama donde retornaron los cortes eléctricos, un servicio de gran necesidad para el desarrollo del sector. Y vamos a escuchar al dirigente juvenil nacional, Emanuel Figueroa, quien realiza una reflexión sobre el liderazgo de la oposición en Venezuela.
Hemos escuchado en los últimos días por parte de los mismos de siempre, llamando a elecciones, diálogos, a procesos que nos conducen al mismo círculo de siempre, que es la nada. Sabemos muy bien que con la actual dirigencia política de la oposición no existe salida en Venezuela. Ellos son parte de un mismo sistema, de un mismo conglomerado que se mantiene bajo un estatus, para unos queriendo ser oposición para siempre y otros queriendo mantenernos bajo el control y la sumisión por siempre. Por eso es la hora de los ciudadanos, es el momento que la sociedad civil asuma su responsabilidad frente a lo que está ocurriendo. No hay mesías en nuestro país. El líder eres tú y el líder somos cada uno de los venezolanos de bien que creemos en la libertad, en un país con dignidad, de trabajo honrado, honesto, donde tu emprendimiento y tú puedas salir adelante por tu talento y no por un enchufe o por ser parte de ese sistema criminal y asesino. Es la hora de rebelarnos contra los de siempre. Es la hora de avanzar y decir que Venezuela está en desobediencia. Bueno, y es la posición de la juventud sobre el tema político electoral en este momento en Venezuela. Y Venezuela pues sigue en censura, Alan, y audiencia. La policía chavista citó a una periodista para obligarla a revelar la fuente informativa. Así, Ernestina García, de Noticias al Día, deberá comparecer en las próximas 72 horas en Zulia para declarar sobre un artículo que ya publicó de un accidente de tránsito en el que murió un niño de 5 años. Así, este nuevo caso de censura en Venezuela, la policía pues cita a esta periodista, la policía la citó a Ernestina García para que ofrezca esos datos sobre esa fuente informativa que usó su medio en una nota sobre este accidente. Es lo que viene denunciando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela. El sindicato también ha indicado que es la segunda citación que recibe la periodista por parte de las autoridades chavistas, esto pese a que ella no firma ninguna de las notas sobre el hecho en el que hace referencia el chavismo. ¿Y entonces en qué se basan para citarla? O sea, ahí es donde está la duda. Pero miren la gravedad de este caso que pareciera no tenerla. Citan a una periodista que no ha firmado una nota periodística. Quién sabe de dónde sacan la información de que fue ella quien la elaboró, pero no conforme con eso, la citan por una noticia de un accidente de tránsito. Y yo me pregunto, ¿será que relatar los hechos vinculados a un accidente de tránsito es un delito? Pues para el gobierno sí. Parece que sí, pero también, fíjate, la cobertura de las protestas sociales sobre el tema del agua, sobre el tema de la electricidad, sobre el tema del gas, servicios públicos en general, también son vistas con celo por parte del gobierno de facto, porque ya no se trata solamente del tema político, de decir, de escribir sobre el tema político, es sobre el tema de la protesta vecinal. Cuando uno cubre un bote de aguas negras, puede ser objeto de una citación para hostigar, perseguir o señalar a un periodista. Esas son las condiciones de trabajo de los profesionales del periodismo en Venezuela en estos momentos, con un régimen que no acepta el mínimo atisbo de crítica y no conforme con el hecho de redactar la nota en función a lo que diga un vocero vecinal. Ahora también se acusa al periodista por ser el intermediario de la información que sale allí publicada o registrada en cualquiera de los medios de comunicación en Venezuela. Ese es el ejercicio profesional del periodismo. Ni siquiera la cobertura de una noticia de un accidente de tránsito se puede darte una cierta seguridad de que el gobierno no se va a meter con eso. Hay que ver los elementos que están involucrados en esta nota, pero me parece grave que la citen a ella y no hay firma dentro de ese medio. En el texto, Alan, que viene dando esta citación, las autoridades obligan a esta periodista a informar cuál es la fuente informativa que le animó a preopinar sobre el asunto delicado que guarda relación con este infante fallecido y donde el ente judicial se encuentra de manera incipiente en búsqueda de la mejor información en cuanto a todo lo que ocurrió en este caso. Bueno. Es lo único que tienen dentro de esa citación que le están dando a la periodista. Si ella no firma la nota, no hay razón para que la citen, así de sencillo.
Pero eso es lo que sucede en Venezuela, ya no se puede hablar ni siquiera de accidentes de tránsito. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El tema que nos permite iniciar este último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Y Jonathan Santander, quien es el director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá, ha explicado los pasos que se deben seguir para solicitar formalmente la búsqueda de una persona desaparecida en la selva del Darién. Los migrantes venezolanos forman parte de un mayor flujo de migrantes extranjeros que cruzan esta peligrosa selva. Los funcionarios panameños reciben la solicitud y la información relacionada con la persona desaparecida y se la hace llegar al Servicio Nacional de Migración, a que ese ente regente de la migración que tiene los registros de todas las personas requieran conocer pues así la fecha en la que el migrante ingresó a la selva para calcular la cantidad de días que llevaría a cruzar la selva y llegar a una de esas comunidades de acogida o a cualquiera de esas estaciones de recepción migratoria. En el caso de que no se tenga ningún tipo de registro, se solicitaría que se realice un recorrido dentro de las rutas migratorias para verificar si existe alguna persona que tenga conocimiento de ese ingreso en la selva, es lo que viene manifestando. Y mientras el régimen de facto sigue entregando soberanía, otros países avanzan en función a esa entrega soberana. Ocurre que la empresa transnacional estadounidense ExxonMobil informó en su página web que hizo 2 nuevos descubrimientos de yacimientos de petróleo en el bloque Stabroek, que está en el mar territorial correspondiente al territorio Esequibo que Venezuela disputa desde hace muchos años con Guyana. Estos descubrimientos del Seabolt y Kiru Kiru son el 6º y el 7º descubrimiento que hacen ExxonMobil en lo que va del año 2022, lo que engrosa a 25 el total de hallazgos hechos por la compañía. Liam Malone, presidente de ExxonMobil, aseguró que se mantiene dando celeridad a las actividades relacionadas con la exploración, el desarrollo y producción de crudo en beneficio de todas las partes interesadas, incluido el pueblo de Guyana. Resulta que estas explotaciones petroleras se han dado por la anuencia del gobierno de Guyana y sin, obviamente, pedirle permiso para nada al régimen venezolano. Y esas explotaciones se están haciendo en territorio de la Guayana de el Esequibo, que reclama Venezuela desde hace mucho tiempo y que se encuentra en disputa con este país. Sin embargo, esa disputa ha sido dejada atrás por Guyana, que sigue concediendo y otorgando concesiones en territorio de Esequibo, ratificando posesión. Y será muy difícil que Venezuela, después de todo esto y después de haberse hallado petróleo, imagínense ustedes, en este territorio, Venezuela pueda lograr un acuerdo satisfactorio en el tema de la reclamación territorial. Y en otro orden, algunos señalan para qué denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y esto lo viene explicando Fundaredes. Escuchemos. Para reconstruir los hechos o acontecimientos que constituyan violaciones de derechos humanos y así poder emitir advertencias o alertas tempranas que minimicen el riesgo para las víctimas de violaciones de derechos humanos. También para dejar constancia y preservar la memoria de estas violaciones de derechos humanos, porque solo así podremos incluso identificar nuevos patrones de violaciones de derechos humanos. Un buen proceso de documentación es necesario para activar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y así dar inicio a investigaciones sobre esas violaciones. Pero sin lugar a dudas, la importancia de un buen proceso de documentación es garantizar que las víctimas obtendrán justicia y que no seguiremos hablando de impunidad en lo que respecta a violaciones de derechos humanos. Bueno, por esas razones es que procede la denuncia sobre violación de derechos humanos, porque se generan los antecedentes que tarde o temprano lograrán la imposición de la justicia sobre los violadores de derechos humanos. Con este reporte nos despedimos.
Vámonos entonces porque hemos terminado nuestra producción del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.